Si le preguntaran a Maxim si estaba feliz, el joven inmediatamente asentiría con la cabeza. Por supuesto, está completamente feliz, ¿cómo podría ser de otra manera? Maxim se casó recientemente con Verónica, su amiga de toda la vida e incluso compañera de clase. Por supuesto, se conocían casi desde la cuna, pero su relación personal no comenzó a desarrollarse de inmediato. Ya era demasiado tarde porque ella estaba enamorado no correspondido de Verónica desde el primer grado. Pero ella simplemente no lo notó, lo miró como si fuera un lugar realmente vacío. Maxim recordaba bien ese día. El primer día de clases en el primer grado, entonces su madre lo lavó bien, le peinó el cabello y le puso un ramo de rocío y lo sacó por la puerta. Iban a la escuela por primera vez en el primer grado. El gobernante de la escuela no quiso. Habría impresionado al niño si no fuera por su hada con dos grandes lazos blancos en sus finas trenzas. La niña estaba en la primera fila justo enfrente de Maxim, cuya cabeza sobresalía de la segunda y giraba constantemente. Se preguntaba qué estaría pasando sucediendo a la izquierda y a la derecha de ellos, donde el gato rojo corría entre los estudiantes reunidos. ¿Qué flores trajeron? Para profesores, niños mayores, ¿dónde está conectado el micrófono con el que habla el director? Probablemente no había pregunta que no interesara al joven alumno de primer grado. Maxim, habitualmente tan reservado y disciplinado, también involuntariamente empezó a mirar a su alrededor, aunque sabía que no le gustaría. No vio a su madre, pero estaba seguro que ella ahora estaba mirando su comportamiento por culpa de las cabezas de los otros padres y entonces seguramente se meterá en problemas por tanto interés en todo lo que le rodea. Pero desafortunadamente, era más fuerte que él, solo necesitaba saber hacia dónde miraba. Una dulce niña con esponjosas trenzas blancas y lazos. Cuando la primera maestra, solemnemente frente a Maxim, hizo todo lo posible para sentarse a la mesa con esta linda niña vestida con un estricto vestido escolar y una blusa blanca con un hermoso cuello. Pero lamentablemente, fue en vano, criticando a los alumnos de primer grado con una mirada severa. La maestra acomodó a todos a su manera. Pero ahora Maxim podía mirar su resfriado, sentado en el segundo escritorio de la fila central al lado del quinto escritorio, y eso no está mal, pero como envidiaba a Kolkolesnikovo, que tenía problemas de vista y que, por lo tanto, pronto fue trasladado a la segunda mesa justo a tiempo para Verónica. Incluso trató de simular los mismos problemas en sí mismo, pero su madre, una pediatra experimentada, rápidamente se dio cuenta de su manipulación y obligó a su hijo a admitir que él había inventado todo. La vida escolar fluía perezosamente como agua en un pantano y Maxim solo revivió cuando vio a Verónica. Ella comenzó a presentárselo. Cuando estaba en la secundaria, estaba claro que Verónica tenía un futuro brillante. El padre de la joven era un hombre de negocios y la niña nunca desaprovechaba la oportunidad de mencionarlo en un círculo. Colegas menos exitosos debido a que ganaba bastante bien. La madre de la niña no podía permitirse el lujo de no trabajar y dedicar días enteros a su hija. La llevó a varios clubes, la llevó al mar a mitad del año escolar y en general, hacía todo lo posible para proteger a Verónica de aquellos profesores que exigían demasiado de la pobre chica Maxim. No había manera de que terminara en el selecto grupo de personas como la propia Verónica, de quien siempre había sido amiga. Eran niños de buenas familias. Podían presumir de zapatillas de deporte extranjeras y artilugios de moda. Pero el propio Prit no podía tener padre. El niño no tenía padre, pero tenía una madre a la que le faltaban estrellas en el cielo, una pediatra ordinaria del distrito de una clínica local. Aunque no, extraordinario, decían de ella que era muy buena pediatra. Pero puedes explicarlo, pero cuando cada uno de los estudiantes de tu clase habló en la clase de inglés sobre sus padres, inmediatamente pudieron ver diferentes campos de bayas. Son completamente diferentes. Pero puedes decirle a tu corazón que Maxim secretamente sufrió pánico todos esos años cuando estudiaron bajo el mismo techo y entendieron constantemente que tarde o temprano seguirían adelante. La escuela de Ponish resultó ser casi por accidente y su camino futuro será en un lugar donde sus primitivos compañeros nunca se encontrarán. Maxim inmediatamente después de la escuela se unió al ejército y luego fue a estudiar a una escuela de construcción. Por supuesto que esta no era la profesión de sus sueños, pero de alguna manera necesitaba ganarse la vida. Además su madre ya era bastante mayor. Pronto se jubilaría y recibiría una pensión. Estás en el médico. Es solo una risa, sin exagerar. Maxim no lo sabía. El destino futuro de Verónica no es seguro.
Intenté de alguna manera localizarla en las redes sociales, pero no tuve mucho éxito, así que poco a poco fui consiguiendo información y se enteró de todo, que por alguna razón Verónica no fue a estudiar después de la escuela y se quedó en su ciudad natal sin siquiera una universidad prestigiosa. La niña no asistió al instituto local, como muchos de sus compañeros de clase. Maxim no sabía ni podía saber qué había sucedido en la vida de la ex reina del colegio de tal manera que tuvo que abandonar su propio pedestal de la noche a la mañana. Lo que pasó es que lamentablemente les pasa muchas veces a las chicas de estas familias. El padre de Nikki se enamoró de otra mujer y les dio a él y a su madre un día para empacar sus cosas. Él no, según sus propias palabras, transformaría su propio departamento en un dormitorio, y por lo tanto la anciana esposa, junto con la hija adulta, que se volvió innecesaria, tuvo que abandonar el bienestar familiar. Había apartamentos ostentosos que se compraron durante el matrimonio, de repente. Resultaron no estar registrados a nombre de la propio padre, pero a nombre de su madre Verónica Bueno. La mujer no estaba en absoluto en contra de este auto. Pertenecientes a los cónyuges se compraron con dinero recibido como regalo de la suegra, es decir, la misma mujer rica fue comprada inmediatamente a su nombre o registrada como regalo de ella. Ni Nika ni su madre pudieron reclamar nada. Y por eso el marido cumplió la orden y luego motivó aún más que recientemente celebró su mayoría de edad y pronto tendrá un nuevo hijo. Necesitará el dinero de su amante mucho más que Verónica, pero ella se sintió mortalmente ofendida por su padre y eso es no por eso la herida más grande en su corazón. Las chicas dejaron sus palabras: eres igual que tu madre, eres solo una muñeca falsa, estúpida, no tiene sentido invertir en ti. Si tuviera un hijo, te ayudaría, y si buscas un chico normal, él te alimentará. A Verónica le costó mucho evitar abofetear a su padre. ¿Cómo podía hablar así? ¿Por qué está haciendo esto? Se portó bien con ella. Su padre no le aseguró en toda su vida que ella era su princesita y que él siempre estaría con ella para ayudarla y protegerla. Y ahora ni ella ni su madre podían aceptar el hecho de que el hombre había elegido a su hija. La primera vez Nika solo lloré. Acostada boca abajo en la cama, todavía no podía creer que el destino, que tan generosamente le había concedido los primeros años de su vida, ahora le quitaría todo, incluido su padre rico y la oportunidad de vivir a gran escala. Y su madre estaba casi en la misma situación. Además tenían un techo sobre sus cabezas, la casa de su segunda abuela, la madre de su madre, y estas dos esposas se entregaron al desánimo por su culpa, y entonces, descuidadamente, la madre de Nikki se puso a trabajar. Por supuesto, no para un trabajo calificado, pero antes de la boda ella sabía hacer al menos algo ahora. Se convirtió en consultora en una tienda de cosméticos anti-envejecimiento y sus antiguos conocimientos, combinados con hábitos de élite, la ayudaron a encontrar su lugar en la vida. Noni no podía lidiar con la oscuridad, ella también solo quería trabajar en ventas. La chica cambió varios trabajos y la echaron de todos lados. A veces se iba sola porque no le gustaban las condiciones de trabajo. A veces los propios dueños del negocio le pedían discretamente que no la obligaran a ser despedida y que simplemente dejara de trabajar. Verónica se probó a sí misma como administradora en un salón de belleza maestro. Manicura de una vendedora en el departamento de juguetes infantiles de lugares similares y cada vez que el negocio de Nika no funcionaba, suspiraban aliviados tan pronto como la puerta se cerraba detrás de Nika en su vida personal. Verónica también tuvo algo de mala suerte, incluso se podría decir que las malas suertes fueron simplemente desastrosas para aquellos jóvenes que antes le hacían caso, que la llamaban con ellos y estaban de guardia en su entrada. Ahora después de todo lo que le pasó a ella y no miró a Verónica Bueno, ella no miró a otros que eran más simples. ¿Por qué necesitaba esos de los que hablaba hace poco? Respondió con nada más que desprecio porque de alguna manera resultó que Verónica realmente no podía comunicarse con aquellos que eran más ricos. Encontraron fácilmente interlocutores de su elemento, y los que salieron victoriosos no quisieron escuchar ni ver a Nika porque logró ofenderlos mucho incluso en ese momento, cuando no pensaba que su felicidad sería tan fugaz esta vez, hijo. Él, por supuesto, no sintió la necesidad de llamarla para contarle esta buena noticia, le dijo sarcásticamente su abuela a su nieta, la madre de su padre. Le dijo a la niña que ahora no es el momento de jugar. No sé y elegir pretendientes como antes nunca volverá a suceder y es posible que tampoco cuente con una herencia ya que papá se lanzó de cabeza hacia la vida posterior y tenemos que sufrir mucho en las palabras de la anciana. Es decir, lo lograron,
Para ella estaba claro que la borraron completa e indiscutiblemente de la vida. Y ahora, para conseguir el mejor trabajo posible, puede utilizar cualquier medio porque no habrá ayuda de ningún lado. La madre está demasiado ocupada tratando de sobrevivir y el padre está demasiado distraído con un juguete nuevo con forma de recién nacido. El niño asintió y fingió que entendía todo y se resignó por completo, pero en el fondo de su corazón estaba indignada y quería gritar cómo pudo pasar esto. Entonces con todos sus datos externos ella no es necesaria no solo por sus padres quienes se olvidaron de ella como ella no era de ellos pero incluso los chicos comunes y corrientes bueno, y que, antes ella misma no los dejaba acercarse a un disparo de cañón. Los tiempos han cambiado y a veces los necesita Verónica sola con uno de esos tipos con los que solía salir corriendo como si tuviera la peste y nunca logró concretar esa fecha. Al final, a la niña le irritó la atmósfera de los restaurantes baratos en lugar de los restaurantes de élite. Y estos señores pudieron traerla exclusivamente aquí, las entradas más baratas para funciones de cine, sencillos ramos de flores y souvenirs baratos, en lugar de buenos regalos. Su situación se resolvió, pero aún así no pudo superarse. A la niña le costó encontrar excusas para terminar la cita antes de tiempo. Un día tuvo suerte y uno de esos jóvenes que tenía en el ojo quedó atrapado en su red, y era hijo de un empresario local. Varias veces Igor llevó a Verónica al cine y a restaurantes. Una vez le regaló un ramo que crecía en una canasta y luego se ofreció a llevarlos a ambos a una base en el campo para pasar el fin de semana. Nikki no tenía años y entendió perfectamente el propósito de que Igor la invitara a pasar un tiempo fuera de la ciudad, pero la niña no se negó. Después de todo, este chico era el único alrededor, igual que antes. Además, son adultos desde hace mucho tiempo, lo que significa que pueden hacer lo que quieran. Nadie juzgará a Dick e Igor con quienes salieron durante unos meses y a la chica le gustaba con todos. Cada vez más durante el día. Finalmente, decidió tener una conversación directa con Igor, sobre cómo ve él su futuro. ¿Ha pensado en ello y, de ser así, quiere estar con ella? Igor evitó una respuesta directa a la pregunta formulada, pero Nika lo atribuyó a su masculinidad natural. A su timidez. No pueden tener una relación tan maravillosa sin que él piense en que se siente bien con ella y con nadie más. Y pronto Verónica descubrió con horror que estaba embarazada. Ella misma no sabía cómo pudo haber sucedido de esta manera, pero ¿y ahora qué? Era necesario preocuparse, ponerse nervioso y contraerse lo más rápido posible. Habla con Igor para que él también sepa que él sería padre, pero la conversación, lamentablemente, no funcionó. El joven acusó a su novia de hacerlo a propósito. Porque vio que tenía grandes perspectivas en el trabajo y en la vida en general. Ella es ayer para su padre rico. Así que lo mejor es que Nikki desaparezca con buena salud y no vuelva a dar la cara nunca más. Si pensaba que con su barriga podría llevar a prisión a alguien como Igor, estaba muy equivocada. Si una niña decide contar en algún lugar que está embarazada de su bebé y que él la abandonó, entonces él les dirá a todos que ella lo está chantajeando con su barriga, que le dio un extraño, y lo engañó para que se casara con ella. La propia Verónica no recuerda cómo llegó a casa esa noche. Ya ni siquiera tenía fuerzas para llorar porque las palabras eran solo para hacerle entender a la niña que nada la ayudaría ahora. La madre, por decirlo suavemente, no estaría encantada con lo que su hija trajo a Podol. Además, no tenía medios de subsistencia y ya llevaba mucho tiempo prestando total atención a su padre. Indiferente a una salida a la situación que agradara a todos no existía y solo ella tenía la culpa de que Veroni total supiera que pronto se convertiría en abuela de un pequeño nieto o nieta. La mujer exigió con vehemencia que su hija solucionara el problema de aborto espontáneo o amenazó con echarla de la casa por los 4 lados de Tig. En respuesta, ella solo lloró suavemente. Las ciruelas no eran más que un medio para un fin. Estaba nerviosa por llamar a sus amigos y buscar pedir dinero prestado para pagar un aborto con medicamentos en una clínica privada, aunque sea por un tiempo. Pero Nika. La madre estaba sumamente agradecida. Es mejor resolver el problema con la ayuda de la medicina privada que experimentar por sí mismo todos los placeres de todas las instituciones presupuestarias de baja calidad. A la operación simplemente le habrían dado pastillas y luego le habrían aliviado de las consecuencias de su comportamiento imprudente. La niña, recostada en un frío sofá cubierto con hule rojo, se dio a sí misma la palabra de que tal error nunca se repetiría después del aborto. Nika vivió la vida lo más plenamente posible en su situación. Ya no tenía citas pero traté de encontrar al menos
algo bueno en cada día y añoraba el momento en que el destino le diera la oportunidad de volver a sentirse montado en un caballo. Fue en ese momento que Maxime llamó la atención de su excompañera de clase, la primera chica inteligente y hermosa de la escuela. En ese momento ya había terminado sus estudios en la universidad, consiguió un trabajo cuando aún era estudiante, tenía que mantenerse de alguna manera. Maxime no se quejaba de la vida, había un techo sobre su cabeza. ¿Qué techo sobre su cabeza? Siempre había comida caliente en la mesa y, en general, las perspectivas eran las mejores. Rainbow, por supuesto, el joven estaba muy avergonzado por el hecho de que caminaba solo todo el tiempo, pero no siempre. Su madre inmediatamente dijo que este problema seguramente se resolvería a su favor. Solo necesitaba esperar. La propia Nika llamó Maxime en el medio de la multitud en la caja del supermercado local. El primer momento en que el joven se giró, ella literalmente no supo qué decirle. Realmente ella no lo reconoció. ¿Nika se volvió hacia él? Verónica recordó con qué ojos la miraba Maxime en la escuela secundaria y cuando lo vio en la tienda. Inmediatamente, con mirada de mujer experimentada, apreció el conjunto de alimentos que él tendía en la cinta transportadora hacia el cajero, productos sencillos, pero todos de gran calidad y alcohol no barato. No, por supuesto, eso no significa nada, pero sigue siendo importante y tampoco hay variedad para niños. Entonces ella no llegó tarde y Yates aún no. Está casado, fue a la tienda con éxito. Pero no puedes decir nada, lo que significa que puedes empezar a engañar. Maxime no sabía que le habían asignado el papel de otra víctima, fue sinceramente. Me alegro de tener la oportunidad de comunicarme con. Nadie la apoyó, incluso se ofrecieron a despedirse de ella. La niña se negó a ayudar, sobre todo porque no tenía compras pesadas consigo, pero accedió a intercambiar números de teléfono. En ese momento no había nadie en el mundo que sería más feliz que ella. Tuvo mucha suerte. ¿Será finalmente feliz? O tal vez simplemente le pareció el sol y Nika no lo despidió solo por cortesía para ofender. No, todo es una tontería justo encima de los últimos años. Se extrañaron, eso es todo. Y eso significa que todo es. En tus. Maxime no tenía en sus manos, por supuesto, toda la historia de la película que sucedió en su vida antes de conocerse, y por lo tanto tomó el interés genuino y sincero de la niña al pie de la letra. Sí, y halagar al chico que en NM reconocieron como un hombre bueno, amable y responsable. ¿Qué tipo de cumplidos le hizo Verónica a Maxime? Cansado, en voz alta, regocijándose de que finalmente se conocieron después de tantos años de separación, y el chico quedó cautivado por sus habilidades de actuación y quien en su lugar pudo resistirse. Llevaron a cabo las reuniones de Maxime y Verónica en un ambiente de constante celebración, y en gran medida ese fue mérito del joven. Ya sabía en términos generales que su padre se negaba a financiar las necesidades de Verónica y se arrepentía sinceramente porque todos los excedentes de ganancias que Maxime solo logró recaudar se fueron a parar hacia regalos y sorpresas para Nick, y Verónica aceptó cada uno de estos souvenirs con gratitud y sincero deleite, como parecía de Rona. Pero parecía que ciertamente notaría la expresión de disgusto en su bonito rostro cuando tenía otro osito de peluche o un ramo de globos en sus manos. Pero Verónica todavía era lo suficientemente inteligente como para ocultar cuidadosamente sus verdaderos sentimientos. Necesitaba a Maxime y para conseguir a su marido lo antes posible, podía tentar a Verónica con la opción de en cualquier caso, sin importar cómo se desarrollaron los acontecimientos. Además, no podía presumir de ninguna belleza exterior especial, no era rico y ciertamente no era famoso. Esto significa que este hombre solo era apto para servirle como un trampolín en el mundo. Hombres ricos y grandes oportunidades. Nika sabía por experiencia propia que a menudo se contacta con mucho más gusto a las mujeres casadas que a las chicas. Una amante casada siempre está interesada en mantener una relación en secreto porque ella también tiene algo que ocultar. Ella no atraerá ni exigirá su atención, siempre puedes comprarte un regalo caro. Todo esto le convenía perfectamente. Maxime volaba en las alas del amor, no podía imaginar que pudiera estar tan alegre y ansioso por cada nuevo encuentro con Verónica. La chica ocupaba todos sus pensamientos, todos sus deseos, no había un minuto en el que no pensara en ella. Verónica ya había comenzado a rehacer lentamente a Maxime para ella misma, pero él no se dio cuenta. Nika, la visión lejana de uno, convenció a su amante de que vivir con su madre a su edad no era reconocido y lo que es mejor tiempo extra para trabajar y ganar dinero para el alquiler que después de una semana de trabajo estando todos hacinados en el Maxims, la misma cocina,
en la que nunca antes había pensado porque le resultaba sencilla y cómoda con su madre, ahora se ha convertido en. Preste atención al hecho de que, de hecho, si no fuera por su madre, ella y Nico podrían permitirse muchas cosas que no se pueden hacer con ella. Sin embargo, Maxim todavía no necesita ni siquiera una conversación franca con sus padres, pero Verónica no tenía dudas de que tarde o temprano podría hacerlo. De hecho, su objetivo ni siquiera era un apartamento alquilado, sino más bien un intercambio por la casa grande y cómoda de mi madre, si hubiera logrado obligar a Adri a contraer matrimonio. Entonces cualquier activo adquirido en nombre de su cónyuge en el matrimonio se convertiría automáticamente en común. Lo que significa que ella, Verónica, poseería al menos la mitad. Apartamentos y luego mira si los niños se van, ¿será posible convencer a este querido de que transfiera su parte a sus tan esperados hijos comunes? Al pensar en los niños, Nika se estremeció, no iba a dar a luz así para poder si tiene la oportunidad de ser padre, Maxim tendrá que prometerle algo, tal vez el auto probablemente sea así, claro, su salario no es tan grande, pero está bien. Que se lleve el mérito. Pero ella, Nika, conducirá un hermoso auto que todos envidiarán, pero por ahora todavía faltaba mucho para que estos planes se hicieran realidad. Verónica actuó con cuidado y seguridad para no espantar la suerte en la persona de un ex colega que estaba perdidamente enamorado de ella. Maxim voló como si tuviera alas y solo una cosa lo preocupaba un poco. Siguió pensando al menos un poco con su cabeza, la opinión de su madre. Ella aún no era una anciana y literalmente vio a través de Verónica. En parte esto fue facilitado por su profesión gracias a la cual conocía bien a la gente, y en parte por el hecho de que la niña creció prácticamente ante sus ojos. Y mucho de ella era obvio desde la infancia, la madre hizo todo lo posible para persuadir a su hijo. Recobrar el sentido acerca de la vida con una buena chica, con alguien a quien no necesita, no solo algo material y no solo la oportunidad de sentarse un rato antes de encontrar un compañero de vida digno, pero Maxim estaba literalmente sordo a las advertencias de su madre. El chico ni siquiera quería pensar que todo el amor ardiente de Verónica podría ser consecuencia de su desesperanza y de no reconocerlo como el hombre principal de su vida. Nika vio cómo su madre influyó en su novio. Ella decidió que ciertamente se ocuparía de este problema y comenzó desde lejos, así que aconsejó a Maxim que buscara un hombre para su madre, y el hecho de que ella aún no era una anciana. Y sola, el cálculo de la joven era que la potencial suegra se distraería con su propia relación y dejaría de lavarle el cerebro a su hijo, pero, lamentablemente, no quería hacer estallar al mismo Dudley con la madre de Maxim. Nadie entabló una nueva relación y ni siquiera la persuasión de su hijo funcionó en ella. Cuando Verónica se dio cuenta de que ese plan era un fiasco, empezó a actuar de otra manera, intentando hacerse amiga de una anciana, en lo que fue ayudada activamente. El propio Maxim. Pero incluso aquí la niña no es buena porque la madre de Maxim se comunicaba con ella, incluso sin decir una palabra, a veces ella se negaba de todos modos y decía en texto plano, busca una valla de tu campo y no toques a Adri, tú. He jugado suficientes juegos, Verónica y luego la manipulé, por lo que no contestó su teléfono durante varias horas seguidas. Se negó a reunirse con Guillo, lo llamó niño de mamá y gritó que era mejor que Egos fuera digno y todo lo demás. El consejo de su propia madre. En parte, su plan fue un éxito. El joven comenzó a enfadarse con su madre y a regañarla por lo que no me comuniqué con mucho tacto con su novia, pero ella tenía una respuesta para todo. Acabo de decir la verdad, y si eres tan joven y precoz, no te apresures al menos a tener hijos. Entonces veremos quién tenía razón. El tiempo lo dirá, hijo Maxim. Vivía entre estos dos fuegos y solo quería estar con Verónica, siempre trabajaba como un toro. Aceptaba cualquier trabajo a tiempo parcial en obras de construcción y le hacía regalos. El joven se dio cuenta de que Verónica estaba especialmente contenta de visitar una joyería. Y por eso fue allí quien eligió varios souvenirs para. A Cassie le encantaba todo y por eso estaba dispuesta a traerle más y más, a veces incluso por completo. Olvidándose de sí misma, la madre de Verónica no aprobó del todo la intención de su única hija de continuar una relación con este chico a quien abiertamente llamó pobre, no con un trabajador tan duro como Maxim. Con él Verónica ahora simplemente está desperdiciando su juventud y su salud. Perdiendo un tiempo precioso con él, no necesita salir con él, Nika, porque no hay nada que quitarle. Bueno, mira a tu Maxim. Tú mismo no te ofenderás de que tus amigos hayan encontrado amigos normales para ellos.
Hombres y viven para su propio placer y tú y él no se ofenden. Verónica se ofendió, pero después de la historia con Igor ella decidió por un tiempo dejar de correr riesgos desconocidos. ¿Qué pasará si este episodio de su vida es, para ellos es por ahora o sol, es silenciosamente pacífico y cocido cubierto? Así es como reaccionará. No, debes guardar silencio y fingir que todo te conviene. No habrá suficiente para todos los príncipes y oligarcas. Tienes que empezar por algún lado y huir del tonto y construye tu vida de nuevo. Ella siempre tendrá tiempo. Principalmente porque Maxim, por supuesto, es un hombre pobre, pero al menos desde el techo. Cabeza, ¿cuál es el punto de que mi madre estuvo casada con un hombre muy rico toda su vida y se enrolló como queso en mantequilla? Lo que él la dejó después de beber en la puerta y no cambiar absolutamente nada por una joven amante, por lo que Maxim no es la peor opción. Y Verónica siguió imitando una pasión ardiente por un chico sencillo y trabajador. La conciencia de la niña no la atormentaba en absoluto. Ella solo quería abrirse camino en esta vida y importa exactamente cómo logra su objetivo. Verónica fue guiada por Maxim como para el único verdadero candidato a casarse en su círculo. Otros hombres que ella conocía no le habrían propuesto matrimonio. Eso era más que comprensible antes, cuando ella tenía toda la riqueza de su padre, se habrían alineado por el derecho a llamarlo así. La belleza de la esposa. Pero ahora que de ser hija única rica, Verónica de repente se convirtió en una vendedora pobre en una zona comercial de unos grandes almacenes locales. No había multitudes a su alrededor. Nika lo vio, lo entendió y se sintió increíble. Su propia filosofía de vida se oponía aquí fuertemente a la suya. La niña no podía entender si la masturbación no era una cuestión de amor. Por eso, según el sindicato, la niña misma, por supuesto, no se esforzaba por amar a nadie, ni siquiera a lo mismo. Maxim, simplemente en virtud de su existencia, Maxim tuvo que pasar mucho tiempo en el trabajo para poder satisfacer las crecientes necesidades de su novia. Además, siempre tuvo presente las palabras de Di. Ella acepta vivir con él bajo el mismo techo si él alquila un departamento separado para que puedan verse. Su amada, no de vez en cuando, sino constantemente, siempre fue el sueño más preciado de Di y comenzó a trabajar activamente en esta dirección. Un día simplemente sorprendió a Verónica al anunciarle que a partir de ahora, si a ella no le importa, claro, vivirán juntos como una familia. Él les alquiló un excelente departamento y está feliz de invitar a Verónica allí. La niña retrató alegría y expectación en su rostro, abrazó fuertemente al hombre y lo besó en los labios, y pensó para sí misma que su plan estaba avanzando con bastante éxito. Ahora ellos vivirían separada durante algún tiempo, podría ser más y influya más activamente en Maxim y luego será posible comenzar a demandarlo por matrimonio y cambiarlos con su madre por un apartamento. La madre del joven también llegó aproximadamente a las mismas conclusiones, pero no le dijo nada a su hijo enamorado. La experiencia de la vida le dijo que todos estos intentos fueron vacíos. Maxim es sin duda todo lo que entenderá entonces. La verdad es cuando todo se abre de la manera más fea para él. ¿Pero qué puede hacer? Todavía no hay otras opciones a la vista. Verónica está feliz y felizmente dejó la casa de su madre y comenzó a vivir con Maxim en un departamento alquilado. Por supuesto, estas no eran ni mucho menos las condiciones de lujo con las que soñaba la joven. En ocasiones incluso lloraba de rabia y odio ante la imposibilidad de cambiar a la novia de Pauli en las redes sociales. Su hermosa vida, vacaciones en islas exóticas, autos caros, no regalos, hombres menos caros y otras delicias, y para ella no consiguió un tipo rico. Lo único que tiene es un trueque pobre de una familia muy sencilla que también tiene que prepararse para la boda en casa y está acostumbrada a ver esto. En su propia familia, su madre era completamente diferente. A pesar de estar muy ocupados en el trabajo, siempre tenían un lugar limpio, el olor a comida recién hecha era delicioso y nunca nadie usaba ropa sucia. Sin embargo, el joven se consoló con el hecho de que para su novia era la primera experiencia de convivencia con un hombre, ya que ella simplemente aún no sabe cómo comportarse en las tareas del hogar, ya que su madre se enteró de Verónica versus está a la mano. Adelante, gracias a él, definitivamente aprenderá a cocinar delicioso, a limpiar bien y a cuidar las cosas. En una palabra, no todo saldrá bien de inmediato. Verónica con evidente disgusto se hizo cargo de cualquier trabajo en la casa, o tal vez Maxim simplemente no era por quien podía esforzarse, o tal vez el deseo de una vida hermosa era lavar los pisos con henna con gran placer. Prefirió persuadir a Maxim para que la llevara a un buffet para la cena, en lugar de cocinar y hacer puré de patatas.
Y si simplemente no había dinero para cafeterías y restaurantes, al menos pida sushi o pizza en casa, en el trabajo. Verónica tampoco brilló entre quienes recibían habitualmente a Mía de la dirección de un vendedor industrial, por lo que cumplió con su responsabilidades descuidadas. Sin embargo, recientemente cambiaron al supervisor en lugar de a una mujer de mediana edad. La vendedora comercial de la isla se convirtió en un hombre, era un exboxeador arrogante, alto y fuerte que fue arrastrado al negocio por el viento. Este hombre inmediatamente evaluó con la mirada de que los indicadores de desempeño del trabajador le ofrecían dos opciones para elegir: o informa todo a la cima y ella es despedida inmediatamente, o ella será amable con él. Verónica ni siquiera pensó en cómo aceptar su oferta. ¿Sería siquiera apropiado hablar de ello? Elige, por supuesto, ella acepta estar con él en todos los sentidos de la palabra. Por supuesto, acordaron mantener su relación en secreto y comenzaron a salir. Maxime entendió que algo le estaba pasando a su novia, pero adivinar el verdadero motivo de su mirada lánguida y misteriosa le cansó un poco porque pensó que ella sufría precisamente en su ausencia. Entonces me vienen a la cabeza pensamientos estúpidos. Maxime pasó suficiente tiempo en el trabajo para ganarse la vida, al menos, que le daban. Parada al lado de su amado y luchando por ella sin mirar a nada, Verónica, quien entendía perfectamente que su relación con el boxeador no era de familia, sino de beneficio mutuo, definitivamente no quería perder a un chico tan prometedor en términos de conseguir espacio para vivir como Maxime y Lila. En una sartén exactamente, hasta que los encontré con un boxer en ese departamento alquilado que encontré y alquilé para ellos con Jet. Llegó a casa pensando en almorzar y se fue a otro objeto. El hombre estaba completamente. Sinceramente creí que Verónica aún no estaba en casa y él la iba a sorprender preparando y dejando una sencilla cena en la estufa, pero apenas cruzó el umbral del departamento, los sonidos provenientes de la única habitación lo hicieron sospechar. Maxime vio todo con sus propios ojos. Verónica ni siquiera intentó negar haber visto la puerta de Jet, y en cuanto al boxeador, solo olió la sábana alrededor de su cintura y se dirigió al baño, golpeándolo específicamente. Quedó atónito, maldiciendo y resolviendo los problemas. Las cosas simplemente no fueron el primer impulso de Maxime. El joven habría logrado prepararse para ir con su madre, pero entonces Verónica comenzó a llorar. Maxime no soportaba las lágrimas de las mujeres, y las lágrimas de la mujer que amaba, sobre todo porque físicamente no podía verlo. Se sentía mal y las gotas saladas rodando por su rostro eran prueba de ello, y se quedó escuchando lo que pasaba. Si se siente completamente sola, que nadie la entiende, que está perdida y no sabe cómo seguir viviendo, y Verónica, cuando quisiera, podría simplemente ser una maravillosa actriz e interpretar de manera convincente el papel de alguien enredado en mentiras y verdades. Niña, Maxime no sabía qué hacer ahora. Por un lado, el acto de esta mujer lo humilló y lo pisoteó como a un hombre. ¿Cómo se puede perdonar el hecho de que en su propia cama esta mujer se comporta como si estuviera de acuerdo con el sol? Maxime estaba sufriendo y este dolor y resentimiento lo quemaban por dentro. Esto significa que su madre tenía razón acerca de Frequent Kiev. Simplemente se sentó en una silla con la cabeza entre las manos, simplemente no podía ordenar sus pensamientos y decidir qué hacer a continuación. No entendía cómo construir su vida ahora. ¿Y qué decirle a Verónica? La propia niña esperaba mucho más. La vívida reacción de Maxime ante tal descubrimiento, pero también el hombre abatido sentado en la silla, en principio coincidieron con su experiencia de comunicación con Ie. Ella le dijo a Verónica que como él no dio un portazo y se fue, entonces todo todavía se puede arreglar. Y todavía se puede establecer, que esto es lo que Maxime hizo por un breve momento, viendo a Nika olisquear la sábana, untándose lágrimas en la cara, cada gesto un ejemplo de muestra de sufrimiento, tratando tan maravillosamente de dar la impresión de que estaba realmente preocupada por qué pasó. No lo quería, dijo que definitivamente me despedirá si no lo estoy, si no estoy con él. Tenía mucho miedo de perder mi trabajo. Bebé, lo entiendo todo, no puedes trabajar solo para arrastrarnos a los dos hacia abajo. Tenía mucho miedo estando abandonado sin ingresos. Pudo haberlo arreglado. Desarticulado, casi incoherente. Vittoria no puso objeciones, se indignó, no le lanzó acusaciones a la cara, digirió la información con calma. Verónica sollozó suavemente, apoyando la cabeza en el respaldo de la sofá. Se dio cuenta de que Maxime no estaba mirando a Reñí y no lo miró. Déjame ayudarte. Una terrible fuente de ingresos que su novia simplemente se ve obligada a mantener su lugar bajo el sol de esta manera. Nadie podría decir cuáles eran realmente los pensamientos de Maxime en ese momento,
Pero la compasión y el amor por Verónica vencieron la amargura del resentimiento y el deseo en él. El lugar donde la miró lloró con ternura y amor, pero ella simplemente tropezó que él no debería haber comenzado esto en primer lugar. Todo lo que necesitas es hablar con ella con calma y asegurarte de que Nika no se ponga nerviosa. Nunca se sabe lo que pasó allí, tal vez este bruto realmente la amenazó o tal vez incluso algo peor, pero no lo hizo. Puede permitirse el lujo de perder a su amada Verónica debido a tal malentendido. Máximo se levantó. Se acercó a la niña, congelada en el sofá, se sentó a su lado y comenzó a acariciarle suavemente la espalda como a una niña. Entonces Verónica se dio cuenta de que había ganado. Pero la niña tuvo que seguir rompiendo la comedia. Nunca se sabe. Realmente pensé, esta persona no, necesito presionarlo un poco más desde afuera. Parecía que Verónica era solo un vino inconsolable frente a su amado, que ella misma no podía entender cómo accedió a esto y que estaba forzado y que nunca más se permitirá pensar que esa salida es posible. En una palabra, Nika dijo exactamente lo que Maxim quería escuchar en esta situación. Su amoroso corazón no pudo resistir una confirmación tan obvia y visible de arrepentimiento y le susurró en su hermoso cabello: Cusa, cálmate, la cabeza culpable y la espada no cortarán. Tú, no te preocupes, niña, todo va a estar bien. No llores, querida. Haremos todo lo posible para que no tengas que lidiar más con él. Simplemente no llores. Verónica se presionó contra el hombro de Maxim y comenzó casi rugir. Ahora está de duelo en este apartamento miserable y soñoliento con un hombre del que estaría muy feliz de deshacerse, consideraba su padre. Y tu madre tampoco es mucho mejor que papá. Si no hubiera sido tía toda su vida y no se hubiera preocupado por ella y sus intereses, no se habrían quedado con las niñas después de que papá bebiera fuera del apartamento. Además, eso es todo. Verónica, sinceramente no entiendo por qué Isa ni siquiera podía poner su barriga contra la pared. Todo esto en conjunto la llevó a que ahora está apoyada en el hombro de un hombre que le es completamente indiferente, a quien ella miraría de otra manera. Y ni siquiera miraría y lloraría por su vida arruinada, en la que algún día todavía habrá algo bueno y Maxim la perdonará hasta el final, como la traición de hoy afectará la relación. Maxim sintió lástima por la niña con toda sinceridad y ternura. Creía que en la cama con un boxeador Verónica se acostaba exclusivamente por desesperación por no perder una posición lucrativa y decidió que el problema debía abordarse de una manera mucho más radical. Verónica, llamemos a tu jefe y díselo a partir de mañana. No vas a trabajar, ya no existe. Bueno, eso es todo. Alquilo, me llevaré un objeto más y tú y yo viviremos bien juntos. Verónica sonrió sin que Maxim lo notara. Bueno, el idiota ya nadó, eso es exactamente lo que necesitaba de él. Claro que encontrará la manera de satisfacer todas sus necesidades, pero ahora será mucho más cuidadosa. Él no tendrá que enterarse de que su novia no lo hizo. Ni siquiera piensa en casarse. Arrepentimiento, lo cual es peor para Maxim porque quien cree esto y sigue el estilo de comunicación de su propio padre Verónica UVO, quien solo actuaba así en los negocios con sus pares, parece que si ella no lo hace, no obtuvo ningún beneficio material de su padre, podrá aprovechar sus consejos y principios de vida, y el resultado final es que Maxim pasó directamente de la palabra a la acción. Tal fue su educación que no podía simplemente hablar de izquierda a derecha. Correcto, sin molestarse en hacer realidad la historia, Veroni rápidamente se convirtió en mestiza y se convirtió en ama de casa. Maxim comenzó a trabajar aún más duro. Y es más, se puso a trabajar a tiempo parcial en otro objeto, aunque veía que apenas tenía tiempo para dormir y comer. Para el joven era mucho más importante tener a su amada. La mujer sonrió y estaba bastante contenta con el hedor de estar constantemente en casa. No floreció y el deseo de hacer el departamento más cómodo no explotó en la casa alquilada. Poco a poco comenzó a armar a Maxim por el hecho de que él, para convencer a su madre de cambiar el gran apartamento en el que ahora vive sola, surgieron comentarios de todas formas, incluidos argumentos bastante feos como el estándar no me amas y no quieres que nos divirtamos y la insatisfacción con el hecho de que la potencial suegra ocupa tantas habitaciones sola y el único hijo. Tengo que arar sin agacharme para pagar el apartamento de una habitación alquilado. Maxim, que no quería en absoluto iniciar esta conversación con su madre, tardó debido a que su madre estaba acostumbrada a su zona y él ni hombre ni nada parecido para echar a su anciana madre de nuestra casa, pero Veroni ya había ensillado su patineta favorita y no iba a parar la presión. Al final, Maxim estaba interesado en ella solo por el estatus de cónyuge con un apartamento personal, que se suponía que recibiría, según su plan,
después de que se registrara el matrimonio. Y los inconvenientes que esto causaría. Para poner a prueba a su madre Verónica y no la tocaba para nada, le resultaba desagradable a esa mujer que la miraba con tanta atención que parecía que pensaba porque se veían muy pocas veces Verónica siempre encontraba alguna excusa para no ir con ella. No puede perder Maxim, simplemente tiene que convencer a su madre para que cambie de vivienda. Mientras tanto, Maxim estaba pensando en cómo proponerle matrimonio a Verónica. Comprendió que ahora tenía pocas posibilidades de conseguir a su amada como esposa. Pero solo ella podía hacerlo feliz. Nika ha creado para algo más en esto. Vida, ella es tan aireada, tan ligera, tan tierna, ¿quién puede protegerla en este mundo grande y frío? ¿Quién sino él? Pero cómo convencer a Verónica para que se convierta en su esposa. Maxim decidió consultar a su madre sobre cómo proponerle matrimonio. Él entendió, por supuesto, su madre no aprobaría tal prisa ni tal idea, pero él simplemente no podía hacerlo de otra manera. La madre de Maxim entendió que su hijo era un lindo y malo hijo, no consideraba que Verónica fuera una fría prudencia, tendrían suerte y ella solo era una mujer que quería ver a su hijo allí mismo. Los oídos están enamorados y eso es todo. Y tan pronto como la niebla de la pasión se disipa, resulta que no están en el mismo camino. Oh, desearía que mi madre se diera prisa y no le diera ningún consejo a su hijo. Ella simplemente le pidió a Jeep que no se apresurara en el nacimiento de los herederos y eso es todo. Dejó que el propio tiempo pusiera el sol en su lugar. Maxi y Rem aprovecharon la oportunidad para pedirle matrimonio a Verónica y así esperó. Organizó todo tan hermosamente como las finanzas y la imaginación se lo permitieron, y Verónica estuvo de acuerdo. No hubo nadie esa noche que estuviera tan feliz como Jeep y así fue. La boda no es tan lujosa, tal vez sea como la boda de Nico, pero también es bastante decente, incluso por el bien de su hija. Él no quería a Nika, ella no trabajaba, su madre anunció públicamente que no lo haría. Ayuda porque no había nada ni necesidad, y Maxim tomó sobre sus hombros todo el peso del financiamiento, perdió peso y parecía haberse secado, pero logró ganar dinero para cumplir al menos con la lista mínima de requisitos de su joven esposa. Los jóvenes empezaron a vivir en el mismo apartamento alquilado donde Maxim trajo una vez a su futura esposa Verónica. Aquí el chico está totalmente. Sintió de la peor manera cómo era el carácter de su esposa. Verónica no podía encontrarse a sí misma en la vida, no trabajó porque después de la última vez y las preocupaciones asociadas con ella, Maxim decidió que sería mejor para todos si Nika comenzara a ocuparse exclusivamente de poner las cosas en orden en su casa. Nika tampoco estudió, aunque Pierre le sugirió que ingresara a la escuela de construcción en el mismo lugar donde él estudió. La niña literalmente lo hizo reír, lo que provocó que su joven esposo sufriera un agudo ataque de incomprensión e incluso. ¿Quejas quieres que estudie en una escuela técnica? ¿E incluso en una escuela de construcción? ¿Y qué clase de pintor y yesero seré según mi titulación? No, no esperaba eso de ti. Maxim entendió bien lo que Verónica quería decir con que era realmente aireada y brillante. ¿Qué tipos de especialidades de construcción existen? Pero él estaba pensando en algo completamente diferente cuando le sugirió que fuera allí a estudiar. Al joven le pareció que una profesión, por ejemplo, secretaria de asistente, era una opción maravillosa para una chica que nunca había estudiado en ningún lugar después de la escuela, e incluso se apuntaba. Un traductor hubiera sido genial, pero seguía siendo incomprensible. De alguna manera poco a poco resultó que la madre de Verónica empezó a tocar el primer violín con ellos cada vez que Maxim llegaba a casa del trabajo y ella se sentaba allí y a menudo le hacía algunos comentarios sarcásticos. Bueno, ¿por qué tú, yerno, no hiciste esto y no haces aquello? ¿O crees que alguien vendrá por tu culpa? ¿Todo se decidirá? No, querida, si te considerabas una carga, vuelve atrás, ahora eres marido. Entonces haz lo que el marido debe hacer, dile lo que debe hacer. Opinión de la suegra. ¿Qué debe hacer su esposa? Porque si él comienza a hacer todo lo que ella quería de él, seguramente ya no tendrá tiempo para trabajar porque, le guste o no, el día todavía solo tiene horas y todavía tiene tiempo para dormir y comer. Verónica sonrió hermosamente y le pidió que no se metiera en la cabeza las palabras de su madre. Ella le dice sin pensar, no te ofendas con ella, por favor, ¿qué le vas a quitar? Maxim comía poco y dormía poco, pero por mucho que lo intentara, no podía satisfacer todas las peticiones de su joven esposa. Verónica no la amaba mucho antes. Ahorra para ti. Pero ahora sus exigencias de alguna manera aumentaron.
Pero Maxim todavía la amaba y no quería aceptar el hecho de que a ella solo le interesaban los bienes materiales y no la dignidad personal. Verónica quiere relajarse como sus amigas, es decir, según el sistema todo incluido en resorts extranjeros. Maxim nunca ha estado allí más de una vez en toda su vida y de alguna manera aceptó con calma este hecho como un hecho y no se enojó. Verónica se esforzó tener la oportunidad de visitar a una cosmetóloga u otros especialistas casi todos los días. Belleza, por muchos elogios que Maxim le hiciera por su figura y rostro, ella necesitaba mantenerse en forma. Cuando Viv supo de qué valores estábamos hablando, casi pierde el conocimiento, ni siquiera podía pagar estos gastos. Si quería, porque tenía que pagar y por todo lo demás, Verónica también quería que Maxim dejara de ayudar a su madre a ahorrar dinero. Sucedió que casi inmediatamente después del matrimonio del hijo, la salud de las esposas empeoró, el único hijo se vio obligado a gastar algo de dinero en comprar comida y medicinas para su anciana madre, y a Verónica, naturalmente, eso no le gustó. La joven creía que todo lo necesario para el tratamiento se podía conseguir gratis en la clínica y la anciana ya no necesitaba buenos productos. Sería mejor si Maxim alquilara un auto a crédito con este dinero para poder conducir por su propio placer, y a veces tenía muchas ganas de hablar abiertamente, pero cada vez que ese deseo desbordaba el sentido común, el joven encontraba algo para distraerse. El mismo y la paz en la familia se conservaron, aunque a un gran costo. Pero Nika ni siquiera habló de eso. Supuse que otro dolor de cabeza, tanto en sentido literal como figurado, era el deseo de Pierre de conseguir su propio apartamento. Anteriormente, la chica IPR era más activa en este asunto. Intentó persuadirla, pero ella no cedió. Ahora que el matrimonio concluyó, Verónica entendió que ya no había barreras ni obstáculos, lo que significa que ahora puede insistir por su cuenta y obtener de Maxim la decisión correcta. El apartamento en el que vivían Maxim y su madre fue heredado de los padres de la mujer y ella fue. Inicialmente fue registrado para os dois en partes iguais pela metade e pela avó de Max. Mas depois ninguém discutiu com eles porque os adultos não podían imaginar que tal lucio aparecería na vida do menino como Verónica, que decidiría con a ajuda dele conseguir o seu propio metros cuadrados. En cuanto a su anciana madre, esta decisión de hace muchos años se convirtió en una verdadera pesadilla, no existía tal día, la anciana lo sabía muy bien para que la joven no molestara a su hijo debido a que aún no lo había hecho. Expulsó a su madre y logró cambiar un apartamento por dos más pequeños. Claro que lo más fácil era hacer lo que Verónica quería, pero entonces el señor Maxim se habría quedado solo en la calle después de que esta mujer Nightmare recibiera del todo lo que había planeado. A través de sus planes, pero desafortunadamente no pudo convencer a su hijo de que la realidad es exactamente esta. Esto es exactamente lo que la madre de Pierre intentó guardarle, incluso a costa de sus nervios, porque reaccionaba con bastante lentitud a todos los deseos de su hijo. Intentos tímidos de hablar sobre el hecho de que el apartamento aún debería venderse o cambiarlo por la elección de mi madre, ella falló solo una vez cuando no pudo sobrevivir y que siente en estos metros cuadrados que no ganó como SYCH. En lugar de vivir sola y dejar vivir a la generación más joven, su hija, sus suegros también la acusaron de que debido a este enfoque inmobiliario no tendrá nietos porque las mujeres normales no dan a luz en ningún lado. Y en general, según Nikki, el hecho de que ella sea verte es el único motivo de la ayuda económica de su hijo. Hace tiempo que se ve obligada a tener un espacio para vivir, y tiene que ir a vivir ella misma, incluso en la estación o en un albergue, sin que ella haga ninguna diferencia, pero la anciana resultó ser más inteligente que su nuera joven, pero estúpida e impulsiva, por lo que no peleó con Verónica, sino que simplemente colgó, aunque esto todavía no ayudó a evitar por completo un escándalo en su familia. Por la noche, llamé a Maxim sobre el tema de leer y ofender a su esposa, la madre no intentó arreglar las cosas con su propio hijo. Por lo tanto, simplemente les deseó sabiduría a ambos y les recordó que hasta ahora nunca le había levantado la voz a su nuera. Pero si Nika continúa comunicándose con ella en este tono, entonces era simplemente inevitable que hablara con mucha moderación. Aunque dentro de la anciana todo estaba literalmente al alcance de su hijo, ella se convirtió precisamente en esa niña vil e hipócrita de la que no había una buena palabra que decir. Maxim, antes de conocer a Verónica, conoció brevemente a varias chicas, nada serio, por supuesto. Pero todos eran amables y serviciales, un general con faldas y por fuera también aunque no había agua para beber de su cara,
pero Verónica definitivamente era ciega, siguiendo el mismo patrón de una muñeca Barbie, estereotipada, histérica y estúpido. Pero Maxim tuvo tanta mala suerte, algo bueno, parece que su nuera se está cuidando muy bien y de su preciosa salud. El hecho de que Maxim no planee tener hijos en un futuro próximo significa que existe la posibilidad de que el niño vea la luz antes de que ella lo ate a ella durante al menos años. Maxim intentó complacer a Verónica en todo. Pero a pesar de esto, ella estaba cada vez más de mal humor. La chica no entendía cómo sucedió para que no tuviera prisa por cumplir con su requisito principal de vender un departamento grande y comprar uno nuevo más pequeño, y luego el de las ganancias máximas no mostraron cambios muy inspiradores. El anterior contratista de la empresa quebró. Aún no hemos tenido tiempo de encontrar uno nuevo, así que Maxim le pidió que gastara tanto como fuera posible. Mira a tu alrededor, después de todo, no sabes cuál será el próximo salario. Pero a Nika definitivamente no le gustó esta modesta petición, e inmediatamente se lanzó a la batalla. Simplemente no sabes cómo y no quieres ganar dinero. Estamos sentados aquí en esta habitación alquilada. Ole, y ni siquiera podemos darnos el lujo de tener un descanso digno. Eso es lo que quería de ti cuando acepté ser tu esposa. Maxim intentó calmarlo. Probablemente pienses que aceptaré vivir contigo y contar los centavos de uno de tus sueldos al otro, y no quiero ahorrar, quiero vivir feliz y no contar los centavos en mi billetera porque no sabes hacer nada. Si quisieras que tu esposa mendigara a tu lado, entonces tenías que elegir exactamente así. Verónica no podía ser detenida. Ella entró mintiendo y gritando. Maxim aprendió mucho sobre sí mismo hoy, y que ella nunca lo amó y que él es un mendigo desesperado y que ella no necesita un hombre que no es capaz de proporcionarle un nivel de vida normal. Maxim intentó calmar a su esposa, pero todo en vano. Como si un huracán hubiera golpeado a Verónica y ella arrasara con todo a su paso. Finalmente, en una joven aprieta bastante gritando desde la habitación, una maleta cáncer de él y su hermano. Todas las pertenencias de su marido inmediatamente volaron al maleta, incluso pantuflas y accesorios de afeitar del baño. ¿Por qué tendrías una esposa como yo?, gritó la niña. Eres un mendigo repugnante, no sabes cómo ganar dinero, simplemente no toleras cualquier cosa. Cuando tengas dinero, tendrás un coche extranjero y una cuenta bancaria, comprarás tu propio apartamento y luego ven a mí, y hasta entonces no interfieras. Por supuesto, Maxim tomó la maleta que ella le entregó y después de minutos la puerta principal se cerró de golpe detrás de él. El hombre escuchó a Verónica gritar algo más desde la ventana detrás de él, pero no quiso escucharlo para entender que era él quien, desanimado y lentamente, encontró el camino a casa con su madre. Maxim no pudo recobrar el sentido durante mucho tiempo después de lo que Verónica arregló para él antes de finalmente dejarlo atrás para que todos sus conocidos en común, y eran muchos, después de todo, Odnoklassniki descubrió que él no era en absoluto. Nika simplemente anuló su autoridad e incluso aquellos con quienes normalmente se comunicaba todo este tiempo comenzaron a mirarlo con una sonrisa. Solo entonces Maxim comprendió que su madre tenía razón. Ella le dio otro consejo simplemente maravilloso, en la opinión de que sería mejor para Piet comenzar su vida de nuevo, lo que significa dejar la capital para ir a otra ciudad más pequeña y habrá muchas oportunidades de crecimiento profesional porque la competencia no es tan seria. Y no tendrá dónde gastar tu salario. Y algo de cantidad se acumulará y dejará de extrañar a Nika. Maxim no lo pensó mucho y al final decidió seguir el consejo de su madre de que no había nada que lo retuviera aquí. Pero allá en otra ciudad las cosas aún podrían salirle bien si, por supuesto, muestra prudencia y Verónica gana. No parpadear ante tus ojos, los conocidos mutuos volverán a encontrar otro tema del que hablar durante su ausencia, él trabajará con tranquilidad y regresará a la capital con dinero. Luego se tomó la decisión y se puso en práctica. Adiós Máxima. También abrió el camino en el centro regional de Unica, la vida no se detuvo. Aunque es difícil decir que a la niña le gustó lo que terminó recibiendo sin el apoyo material de un hombre, no duró mucho y muy pronto, casi inmediatamente después de la partida de Maxim, se convirtió en la amante del mismo supervisor de su antiguo trabajo, solo que ahora ya no podían esconderse porque Gabe ya no estaba interesado en qué y cómo estaba ocupada su Verónica. Mientras tanto, pronto se casaría y tendría que buscar a alguien nuevo que se enamorara de su apariencia. Ella, por supuesto, encontró algo parecido a ese boxeador. Y luego cuando Verónica tuvo un desacuerdo con él, tuvo que buscar otro y luego el siguiente, por lo que en unos años la chica se vio obligada a cambiar una docena de amantes y ninguno le propuso matrimonio.
Lo necesitan como alegría para el alma y el cuerpo, pero no como un compañero de vida para Maxim. Las cosas tampoco salieron bien al principio, no fue fácil para Valka acostumbrarse a la vida en un lugar extranjero, lejos de sus seres queridos, pero poco a poco otra ciudad cautivó a Apli y a los jóvenes. El hombre aprendió a ver algo bueno en el hecho de no quedarse en la capital y mudarse aquí en los primeros años. Maxim trabajó con entusiasmo en un sitio de construcción, probablemente sea incluso mejor decir que no trabajó, pero literalmente cabal trabajó sin fines de semana ni días festivos, no se permitió comprar un día extra ni pasarlo en el sofá, se quedó con todo. Y posponer el tiempo todo. Maxim hizo una excepción a esta regla solo con su madre. Enviaba dinero mensualmente y se regocijaba como un niño. Después de algunos años viviendo en la región, Maxim tenía todo bien en su vida personal. Eligió a una chica que le convenía, una económica, hogareña y nada escandalosa, incluso se podría decir, la tranquila esposa de Maxim no podía presumir de parámetros de modelo y no tenía 1 kilogramo de silicona en la cara, pero ella era exactamente quien necesitaba, de hecho, sinceramente amable y flexible en una palabra, una verdadera alegría para el alma de una persona. Sana está esperando que regrese del trabajo y su esposa se está divirtiendo con alguien en el sofá, él no ni siquiera podía pensar que después de todo un turno se subiría a la estufa y cocinar porque si no hay nada que comer e incluso con niños decidieron no retrasar casi inmediatamente que nació su hija y al poco tiempo nació su hijo. Ahora Maxim estaba realmente feliz. Además de cumplirse en el matrimonio recibió el jefe de puesta a punto ahora que era capataz y una responsabilidad considerable recaía sobre sus hombros. Un día, al regresar del trabajo, Maxim deleitó a toda su familia con una noticia inesperada pero muy agradable: todos irían juntos al extranjero durante aproximadamente un año. ¿Y cómo sería? Porque la empresa ganó un contrato para construir edificios en Europa, lo que significa que todos vivirán allí sin sus maravillosos hijos y la esposa más bella del mundo. Los preparativos no tardaron mucho y pronto se acomodaron. Es una hermosa vista del césped de esmeralda que se extendía hasta la cerca blanca luego en el área de vecinos. Qué lindo que siguiera este camino, un joven no vio por dónde se le acercaba. Este hombre era bajo, vestía de forma sencilla y sin pretensiones, con un sombrero en la cabeza y una cámara alrededor del cuello. El desconocido se presentó como fotógrafo y le pidió permiso a Maxim para tomar varias fotografías para su publicación. Hoy simplemente estaba haciendo trabajo editorial para tomar fotografías de naturaleza, paisajes y personas. Maxim finalmente no rechazó la solicitud. En nuestra era de Internet omnipresente, es difícil encontrar una persona que no haya aparecido en la Elliot al menos una vez en su vida, lo que significa ¿por qué no? Déjelo fotografiar si le ayuda. El fotógrafo no decepciona las expectativas de Guy, echó unas cuantas miradas profesionales rápidas a la casa y al césped cerca de él y luego encontró un ex, tratando de interferir lo menos posible con su dirección improvisada. Maxim fue a la casa de su esposa e hijos, y el fotógrafo satisfecho fue a su oficina. Todavía tuve tiempo de procesar las fotografías antes de que el editor les exigiera preparar la edición especial sobre cómo viven los profesionales extranjeros en suelo europeo. Todos los lugareños sabían que estas personas recibían muy buenos salarios, muchas veces incluso superiores a los de los trabajadores de su país, y en general todo lo relacionado con los extranjeros se interesaron por los lectores locales. El fotógrafo logró procesar las fotografías y, con sentido del deber cumplido, las entregó al editor en el momento adecuado. El artículo, publicado unos días después, fue un éxito rotundo, recibió muchos comenta la publicación de la versión y por eso incluso terminó en una destacada revista nacional, donde se publicó en su momento. Para demostrar que también siguen las tendencias mundiales e imprimen lo que interesa a los lectores de todo el mundo, Maxim, sin saberlo ni saberlo, se convirtió en una verdadera estrella brillante. Simplemente encarnó en la portada de la revista el deseo de muchos de sus compatriotas que podían y querían trabajar honesta y desinteresadamente, sobre todo porque este trabajo también se pagaba más que adecuadamente. Ese día Verónica no encontró nada que hacer, su último amante engañó a una joven en lugar de irse con ella de vacaciones, envió un coche a recogerla y se la devolvió a su madre en el lugar de registro. Nick estaba furioso y enojado. Pero ¿cuál es el punto? Ya no podía influir en la decisión de este tirano, otro de una larga línea. Desde aquellos años en Delhi, la vida de Nikki ha sido francamente mala y completamente triste.
su madre la molesta incansablemente tanto por el hecho de que no trabaja, como por el hecho de que no encaja bien en el cuello de algún hombre prometedor, y el hecho de que la palabra no la ayuda con los motivos de una pelea entre dos mujeres siempre estuvo especialmente presente. Su madre estaba irritada por el hecho de que el padre de Verónica vivía cómodamente para él y su hija no lo intentaba. No podía desconectar nada de su padre que la ayudara a adaptarse a la vida. Su padre simplemente parecía haber borrado a su hija de su vida y todavía no le había dado motivos para sospechar que algún día podría cambiar de opinión. Todos los conocidos de Verónica ya estaban bien establecidos en la vida, algunos eran mejores, otros peores, pero nadie estaba atrapado en un estado de incertidumbre tan ofensivo como ella. Y la joven entendió que la belleza tampoco era su único capital para siempre y que tarde o temprano ya no atraerá la mirada de los hombres de la calle. Ahora todavía tiene la suerte de encontrar a alguien que la apoye al menos por un tiempo. Pero no siempre será así. Tomemos al menos a su madre, quien en su juventud era conocida como una belleza y su padre encontró y saqué a su reemplazo de mi vida y de mi hogar con una velocidad increíble. Entonces Verónica no tiene tiempo ahora. Pero todavía hay tiempo y necesita decidir urgentemente cómo vivirá a continuación. La niña cogió una revista de una mesa baja y se sentó un minuto para descansar el alma y leer las páginas. Cuando entonces ella soñaba con ser como aquellos cuyas fotos terminan en tan lujosa publicación, la vida no tiene preocupaciones ni preocupaciones, solo alegría y relajación. Si el padre no fuera quien era, podría haber visto su foto en las páginas de tales revista. La niña primero hojeó rápidamente la publicación, pero luego retrocedió febrilmente algunas páginas y miró más de cerca. Se sumergió en la lectura, leyó con entusiasmo el artículo, que describía en detalle y vívidamente el nivel de vida y los salarios de los especialistas extranjeros invitados a trabajar en Europa, e incluso silbó de una manera poco femenina: bueno, pero resulta que puedes manejarlo. Maxim Nika volvió a hojear la revista y pensó: definitivamente necesita darse a conocer ante Masia y volver a su relación. Recuerda que él estaba loco por ella e incluso la engañó. Lo perdoné porque no podía imaginar mi vida sin ella. Verónica quiere decir que ahora se va a arriesgar como una chica sumisa. Y ella se asegurará de entregarlo al máximo, solo que ahora no repetirá sus errores pasados, inmediatamente tomará el toro por los cuernos y le exigirá que compre, y Nemen ha anotado al menos un apartamento, o incluso mejor, un auto también, como compensación por el tiempo que se vieron obligados a pasar separados, para que todo recién comience para ella. Lo principal es ponerse en contacto con él. Claro, ahora está en el extranjero, pero no hablemos de estas convenciones a distancia. Si él la llama, ella volará hacia él y ni siquiera te exigirá que te arrodilles y la llames así. Hoy ella es simplemente amable y no hay apartamentos en la planta baja. Verónica cogió el teléfono y comencé a llamar a todos los números que estaban conectados a Maxim. Ni su número principal, ni el de reserva, ni los empleados contestaron el contestador automático. Informaron que el suscriptor se encontraba fuera del área de cobertura de la red. El mismo resultado fue para llamar a cualquier llamada entrante. Números desconocidos. Como resultó más tarde, también hubo un bloqueo. Parece que Maxim decidió deshacerse de ella en todos los sentidos, pero Nika no quiso darse por vencida. Marcó el número que no se podía bloquear. Claro, su madre no tiene estómago para ella, pero tal vez todavía le desea felicidad a su hijo. Deje en paz a Maxim. Hablaron clara y claramente por teléfono tan pronto como se produjo la conexión. Ahora no puedes contactarlo y no puedes lavarte. Tu cerebro vive tu vida hasta saltar a un segundo plano y ahora todo es diferente. Con él colgaron y la chica estaba mirando. Se quedó en silencio en sus manos. Verónica colocó el teléfono sobre la mesa y lo vio brillar con una pantalla brillante sobre la superficie pulida. Las lágrimas brotaron de los ojos de la joven.